¿De dónde aquí? Listo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, bueno, buenas noches a todos los que estén conectados. Ya me ilustraste un poquito de quiénes están aquí como en línea. Básicamente son personal de salud que tiene que ver de una u otra forma pues con esta situación tan caótica a la que estamos expuestos en esos últimos días. Utilicé este fondo que fue la información que se mandó pues con el horario adelantado, y ahí me excuso yo porque en el hospital se demoraron mucho en arrancar cirugías y obviamente nos corrimos en todos los tiempos. Pero básicamente lo que estabas diciendo, voy a dar una capacitación inicial en trauma ocular orientándolos en la parte de manejo prehospitalario y en los hospitales de primer nivel donde pueden llegar pacientes con trauma ocular. Entonces, antes de arrancar, quiero como dar una pequeña introducción de quién soy, porque estoy aquí hablando de trauma. Este soy yo en el año 1997. Soy egresado de oftalmología de la Universidad del Valle. Hice retina en la Universidad del Valle y desde segundo año de residencia me interesó por cosas que ocurrieron de primer año de residencia. Me interesó el manejo de trauma ocular y prácticamente desde todos estos años me estoy dedicando a trauma ocular. He dado muchas conferencias de trauma ocular aquí y por fuera. Y estas personas que ven acá son todas de Latinoamérica, de México, de Chile, de Guatemala, de Ecuador, de Perú, de Argentina. Y este grupo se llama el Grupo Panamericano de Trauma Ocular, o APTO, que trabajamos justamente velando por el manejo adecuado del trauma ocular. Y recientemente, estoy hablando de enero, formamos el primer fellowship de trauma ocular que realmente es trauma oftálmico, que existe, si mal no estoy, fuera de Brasil, en Latinoamérica. Entonces, eso lo tenemos, pues digamos en parte porque somos un país violento, porque las tasas de trauma ocular son muy altas y eso nos permite, digamos, facilitar el entrenamiento, y eso ha hecho que nosotros nos capacitemos adecuadamente y con mucha cancha, digamos, en manejo de trauma ocular. Y creemos que parte de lo que tenemos que devolver es enseñar a otros colegas a hacer los mismos manejos de trauma ocular que hacemos en Cali. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Esto fue una info tomada de ayer, posiblemente, 5 de mayo, donde vemos todas las cifras tristes que día a día se van incrementando en la medida que esto no mejora y el torbellino sigue creciendo y no podemos llegar a un acuerdo, y ya como que estamos perdiendo la claridad de quiénes son los violentos y quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Y hay muchas cosas que están ocurriendo y entre ellas obviamente trauma ocular. Y esto nace básicamente porque no recuerdo en todos estos días tan movidos, alguien me escribió al chat en alguno de los que tenemos abiertos en común y me pidieron cómo hacemos para orientar al grupo de brigadistas y atención primaria en trauma ocular. Y lo primero que se me ocurrió es, pues hagamos lo que tenemos que hacer, que es información directa y recibir a los pacientes de trauma ocular en el hospital previa valoración. Y esto es lo que estamos viendo, desafortunadamente. Esto es un paciente producto de un trauma ocular el día de ayer. Y lo primero que hicimos fue crear este aviso que alguien me dijo, lo hicieron los de diseño, lo corregimos, y es lo que debe estar volteando pues por las redes. Y es qué hacer frente a lesiones oculares. Ante quemaduras, dependiendo de la quemadura, si es poner lacrimógeno o lavar con leche, si es por álcalis o ácidos con abundante agua. Ante trauma, no hacer compresión directa en el ojo, solo cubrir. ¿Y cómo cubrir? Con vasos pequeños, se corta la parte de abajo y se pone como está aquí en el dibujito, que es muy bien explicado, y trasladar de urgencia a un centro médico. Y pusieron esto acá abajo. Si estás en la ciudad de Cali, recuerda que el HIV cuenta con urgencia oftalmológica 24/7. Y ahí, digamos, empecé a recibir llamadas de muchos colegas preocupados, pero no tenemos la cobertura para hacer eso.
esto se va a colapsar. Le dije, no, mire, es que el mensaje inicial no era ese. El mensaje es claramente que nosotros como entidad y como universidad tenemos que estar atentos a recibir los pacientes con trauma ocular, pero más allá de eso, enseñarles a los colegas y a el personal de atención prehospitalaria cómo manejar adecuadamente los traumas oculares. Entonces, sale al poco tiempo este mensaje donde dice, todo paciente con trauma ocular puede ser remitido al HV, donde se preparó todo para recibir nuestros hermanos, mensaje del doctor Ocampo. Aquí fue donde empecé a recibir llamadas, pues, de todo el mundo preocupado que yo qué barbaridad había hecho. Entonces les dije, no, mire, tranquilícense que lo vamos a manejar sin problema. Y se corrigió el aviso, tachamos las cosas que no eran correctas y mandamos una información puntual. La información puntual era, vamos a hacer una comunicación directa con todas las personas que necesiten orientación sobre pacientes con trauma ocular. Hacemos un triaje y ahí definimos si los pacientes tienen que ser enviados a cirugía, no necesariamente al HV, dependiendo si el paciente tiene una atención que le permita ser revisado en otra clínica como la clínica de oftalmología o en Imbanaco o en la Valle del Lili, es perfecto, pero si tiene una cobertura que le permita irse para el hospital o no tiene un tipo de filiación y se va para el hospital, pues allá va a ser bienvenido para manejarlo. Pero lo que nos importaba era que llegara muy bien manejado primariamente. Vamos a ver por qué. Entonces, estos mensajes, pues yo dije, esto no es suficiente porque se queda como en el aire, tenemos que hacer otro tipo de cosas. Y es cuando la doctora me dice, ¿por qué no hacemos una charla de trauma ocular para orientarlos? Y es por eso que en este momento estamos acá y creo que es una oportunidad muy buena porque quienes manejan el trauma ocular, como ustedes se han dado cuenta, algunos por primera vez y en circunstancias bastante complejas, son los médicos de atención primaria o de atención prehospitalaria. A nosotros nos llegan los pacientes remitidos y de la valoración inicial y el manejo inicial y la demora o la premura en la remisión va a depender el pronóstico anatómico y visual de estos pacientes con trauma ocular. Entonces, lo primero que tengo que decirles es, si uno va a valorar un paciente con trauma ocular, lo primero que debe tener claro es bases de examen oftalmológico. Es decir, acuérdense que el examen oftalmológico es una parte pequeña de todo lo que aprenden en medicina y pues se necesita tenerlo claro. Pero asumamos que se nos olvida, porque puede pasar, o que no tenemos el conocimiento. ¿Cómo hacemos para ayudar a esos pacientes que llegan o que vemos en la calle con los traumas o que llegan a un hospital periférico? Entonces, vamos a ofrecer otras dos cosas, o de hecho las estamos ofreciendo, herramientas de ayuda asincrónica y herramientas de ayuda sincrónica, para que estos pacientes puedan tener la mejor atención y de forma oportuna. Entonces vamos a empezar por lo primero, y es lo que ustedes deberían hacer cuando estén frente al paciente con un trauma ocular. Y la primera pregunta es, ¿cómo se clasifica el trauma ocular? Eso es lo más importante de todo. Y la respuesta es esta, depende del resultado del examen oftalmológico. Volvemos a lo mismo. El examen oftalmológico es la base para llegar a un diagnóstico adecuado en cualquier patología de oftalmología y en trauma ocular, pues no es la excepción. Y tenemos que recordar que el trauma ocular tiene dos clasificaciones, el trauma ocular abierto y el trauma ocular cerrado. ¿Y qué depende que sea abierto o cerrado? Que la primera capa del ojo, que es la córnea o la esclera, se comprometa en su espesor total. Si yo tengo una herida de espesor total de la primera capa del ojo, eso ya es un trauma abierto. Si la herida es lamelada, no alcanza a comprometer el espesor total, es un trauma cerrado, porque no ha comprometido el interior del ojo con el medio externo. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque cada uno se maneja de forma diferente. Y como pasan muchas cosas, no solamente en medicina, sino en la vida diaria, cuando no tenemos una clasificación adecuada y un lenguaje organizado, estamos en una torre de Babel. Entonces, hasta relativamente hace muy poco, se confundía si el trauma penetrante era abierto, si el contuso es estallido, si doble perforante es una clasificación, es solamente perforante. Y cuando la gente mandaba con estas clasificaciones, pues uno se confundía porque decía, no, este paciente no tiene un trauma abierto, es un trauma contuso. Por lo contrario, este paciente tiene un estallido ocular y aunque el mecanismo de trauma fue contuso, es un ojo abierto. Entonces, ¿quién se encargó
de mejorar todo este problema. Esta persona que vemos acá. Ese señor se llama Ferenc Kuhn. Ferenc Kuhn es posiblemente uno de los personajes vivos más importantes de la oftalmología moderna. Ha sido un genio en la oftalmología y fue la persona que empezó a ponerle orden a la clasificación de trauma ocular. Digamos que su vida, gran parte la ha dedicado a trauma ocular, pero ha hecho muchísimos aportes a la oftalmología, pero se le reconoce como el padre del trauma ocular en el mundo. Ferenc fue la persona que empezó a decir, vamos a ponerle orden a esto y vamos a hacer una terminología de trauma ocular que se hizo en Birmingham, y por eso se llama el BET, que es el Birmingham Eye Trauma Terminology. Y lo que dice esto es que antes de que apareciera Ferenc, había un galimatías total respecto a esto. Y él dijo, mire, esto es muy sencillo. El trauma ocular vamos a llamarlo, o vamos a clasificarlo en dos grandes grupos, trauma cerrado y trauma abierto. El trauma cerrado es aquella lesión que si tiene una herida, no alcanza a comprometer el espesor total de la primera capa del ojo, llámese córnea o esclera o ambas. El trauma abierto es aquella lesión que me produce una sección completa de la primera capa del ojo y por tanto hay una comunicación entre el interior del ojo y el medio externo. Pero a su vez se subclasificó el trauma cerrado y el trauma abierto. Entonces, cuando yo tengo una herida que no alcanza a comprometer el espesor total, se llama una laceración lamelar, pero no es abierto, es un trauma cerrado. Y el trauma abierto se subdivide en laceración, que es la herida completa, y ruptura o estallido. Mucha gente, para simplificar, quita esto de laceración y dice, el trauma abierto se divide en penetrante, en perforante, en cuerpo extraño intraocular y en ruptura o estallido. ¿Cuál es cada uno? El trauma penetrante es aquel que tiene una herida de entrada sin herida de salida. Tengo una lesión, me produce una sección total. Eso ya es un trauma abierto. ¿Qué es lo que sucede con el trauma abierto? Que el contenido intraocular se va a salir por la herida, y acuérdense aquí que está el vítreo, y pegado al vítreo está la retina. Cuando tengo mucha sangre, producto de un trauma severo, esa sangre se comporta como un andamiaje de fibroblastos que jala muy fuertemente y muy rápidamente el contenido intraocular, la retina, por la herida, y se producen lesiones que si pasa mucho tiempo pueden ser irreversibles. Por eso es tan importante diagnosticar un trauma abierto. Entonces, es muy importante aprender a reconocer un trauma abierto de uno cerrado. Para efectos prácticos, el trauma abierto siempre se va a remitir. Ustedes tienen un diagnóstico confirmado o sospecha de trauma abierto, remítanlo, sin dudar. Ahora vamos a ver cómo se remite. Entonces va la segunda parte. ¿Cómo valoro un trauma ocular? Me llegó el paciente al servicio de urgencias o estoy aquí en atención prehospitalaria, me llaman porque hubo aquí una pelea pues entre dos bandos y dicen hay un paciente con un trauma ocular. La respuesta, que puede sonar como muy chistosa, muy inadecuada, es la correcta, con mucho cuidado. ¿A qué me refiero? A que primero, insisto nuevamente, uno debe conocer el examen oftalmológico al dedillo, los 7, para hacer una valoración adecuada, pero no hacerlo mecánicamente. Cada parte del examen me aporta información valiosa que se complementa con los otros pasos del examen. Y yo al final lo que hago es armar el rompecabezas de los hallazgos y digo, este paciente tiene un trauma abierto o tiene un trauma cerrado y de acuerdo a mi diagnóstico voy a manejarlo de tal forma. Hay lesiones muy evidentes, ¿verdad? Esto es un trauma abierto a todas luces, porque aquí tenemos la herida que va de la esclera, llega al limbo, pasa a la córnea, tenemos un sangrado importante de la cámara anterior y un sangrado muy evidente, pues, de las estructuras perioculares. Pero a veces no es tan evidente. Este paciente tiene un trauma ocular penetrante. Y la foto la traigo a colación porque fue un paciente que pidió un segundo concepto y creo que más adelante lo voy a mencionar y si no, lo voy a tomar. Pero esto que ven aquí es un trauma penetrante. Y si uno no hace los 7 pasos del examen oftalmológico, este paciente, su diagnóstico va a quedar en el limbo, va a tener una endoftalmitis, va a perder el ojo
y la culpa no es del paciente. La culpa es de la persona que no hizo el examen adecuado. ¿Qué le faltó a este paciente? Muchos ya lo habrán notado, no está dilatado. El último paso del examen oftalmológico es la dilatación de pupila para fondo de ojo, es fundamental. Este paciente no estaba dilatado. Y la historia de este señor es que fue a un centro de salud, el médico lo vio 20/20 y con eso le dio salida. Cuando el paciente tenía una puntilla bastante grande en su ojo, que de no haber el consultado por sus propios medios, se hubiera pasado. Ah, bueno, aquí está. Esta es la foto de la cirugía. Fíjense, aquí estoy sacando la puntilla de este paciente. Entonces, el mensaje es, el examen se hace completo. En trauma ocular hay 3 claves fundamentales. Primero, nunca minimicen una lesión ocular. Y el ejemplo perfecto es este que acabamos de ver. Un ojo muy tranquilo en apariencia, con un pedazo bastante grande de metal dentro de él. Haga los 7 pasos del examen oftalmológico. Entonces muchos estarán diciendo, a mí se me olvidó, no lo sé hacer. Aquí en esta dirección, en Prezi, está montada la charla de examen físico oftalmológico. Ustedes hacen clic allí, es una charla que está libre y ahí están los 7 pasos. Quienes, bueno, creo que casi todos están en Univalle. Cuando entran a oftalmología, el primer día se les muestra un video que se hizo con el grupo de audiovisuales de la Facultad de Salud, donde se muestra el examen físico oftalmológico. Entonces, hay herramientas, hay elementos para buscar cómo se hace el examen oftalmológico y más adelante les voy a mencionar otro que es de utilidad. Entonces, aquí está. Es decir, si a uno se le olvida, porque se le puede olvidar. O sea, nosotros nos acordamos porque es lo que emulemos todos los días. Pero un estudiante que pasa 2 semanas en oftalmología, después para otorrino, después por urología, después para pues es muy fácil que se le olvide. Pero en algún momento lo llega el paciente con trauma, como obviamente está pasando, y por eso estamos aquí sentados hoy. Pues aquí está el link para que ustedes se metan y vean cómo se hace el examen oftalmológico. Y nunca voy a dejar de insistir en esto. Por favor, siempre dilaten la pupila. Busquen reflejo rojo. El reflejo rojo es un elemento fundamental en el diagnóstico de trauma ocular, como de muchas otras cosas. Y lo hacen ustedes. No necesitamos una lámpara de hendidura ni un consultorio de oftalmología. Y esta es la tercera clave y es de las más importantes. Pregúntense siempre por los hallazgos. ¿Por qué este paciente está viendo 20/100? ¿Por qué este paciente no puede mirar para arriba? ¿Por qué el paciente dice que le duele al ver la luz? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada hallazgo tiene un significado. Ustedes tienen que preguntarse por qué el paciente tiene este síntoma y con qué signo yo lo voy a correlacionar en el examen físico. Entonces vamos a ver algunas perlas del examen oftalmológico. La primera es la agudeza visual, y aquí me adelanté a lo que les estaba contando. No se dejen llevar nunca por la primera impresión. Este paciente que ven arriba con este ojo tan llevado, era un chico de 4 años, perdón, por favor, qué pena. ¿Vale? Entonces, este chico tiene un trauma ocular severo por una puntilla que se clavó. Agudeza visual de ingreso, PL dudoso. La conducta propuesta en el sitio inicial de valoración fue evisceración. Llegó a la clínica, fue manejado y el resultado final de este chico fue 20/50. Este paciente de abajo es el que vimos ahora. Agudeza visual de ingreso 20/20. La conducta propuesta, váyase para la casa y cualquier cosita nos avisa, y tenía un cuerpo intraocular. Quedó 20/20, básicamente porque fue manejado a tiempo, porque el paciente acudió a consulta. Entonces, no se dejen llevar por la primera impresión. Aquí arriba, el médico, que era un oftalmólogo, dijo, este ojo no tiene solución, vamos a viscerarlo. En el de abajo, el médico, que era un médico general, dijo, usted no tiene nada, váyase para la casa. Fíjense cómo los dos ejemplos diametralmente opuestos muestran cómo es de importante hacer el examen completo. Segundo, valoración de pupilas. Pregúntense 2 cosas. ¿Las pupilas son redondas? ¿Reaccionan normalmente? ¿Y hay defecto pupilar aferente? Con esto quiero decir que hay que repasar el concepto de defecto pupilar aferente. Fíjense cómo la pupila del ojo derecho está fija,
Y cuando paso la luz al lado izquierdo, la pupila se contrae bruscamente. Acuérdense que uno tiene vías aferentes que se cruzan en el quiasma, y cuando yo alumbro una pupila y se contrae, la pupila del lado contralateral se contrae de la misma forma y con la misma fuerza. Y cuando yo paso la linterna al otro lado, pasa exactamente lo mismo. Cuando alumbro el ojo izquierdo, en este caso, y la pupila se contrae, la pupila del ojo derecho debe contraerse en igual intensidad y tamaño. Esos son los reflejos normales. Fíjense aquí cómo el paciente tiene la pupila del ojo derecho dilatada, que puede ser por una paresia del esfínter, por una ruptura del esfínter, o porque simplemente le pusieron atropina. Y alguien podría decir, entonces yo no puedo valorar el nervio óptico del lado izquierdo. Claro que se puede valorar. Lo valoro con el reflejo que me da la pupila del ojo izquierdo. ¿No contrae? Cuando paso la luz bruscamente, aquí se contrae. Eso significa que el ojo derecho no está llevando información luminosa y no está estimulando por vía aferente el ojo izquierdo. Eso, doctores, se llama un defecto pupilar aferente inverso. Y me está diciendo que este paciente tiene un daño de nervio óptico. Por eso es tan importante tener claro el concepto de defecto pupilar aferente. El examen externo, que para nosotros es la biomicroscopía, ustedes tienen una linterna, tienen algunos elementos que ya venden, o un celular que se puede hacer zoom, son elementos para valorarlo, pero lo más importante es tener conocimiento de la anatomía y tener orden en el examen. Entonces, adquieran una rutina. Acuérdense que el ojo tiene varios elementos: la córnea, el segmento anterior, la pupila, el iris, el cristalino, la esclera con músculos extraoculares y el vítreo por acá atrás. Acuérdense que los párpados forman parte del ojo. Entonces, examinen todas las partes de ambos lados. Nosotros tenemos dos ojos, y esa es una frase que yo siempre le recuerdo al profe Alejandro de la Torre, que ya se nos fue, y que él decía: todos tenemos dos ojos hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros nos reíamos cuando él decía eso, pero tenía mucha razón. El mejor elemento comparativo para un paciente es el ojo contralateral. Y yo comparo estos dos ojos y veo cómo en este ojo hay elementos que se salen de la normalidad cuando lo comparo con el otro. Entonces, aunque tengan trauma en un ojo, examinen el otro, porque primero, descartan que no se les pase nada, y segundo, es un factor de comparación importante. Y hay una recomendación de un experto para que la tengan siempre en la cabeza. Y el experto no es oftalmólogo, ni siquiera es médico, es el maestro Oscar de León. Y tienes que estar pendiente de los detalles. Los detalles son supremamente importantes en la valoración de un trauma ocular. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Por ejemplo, la fluoresceína. La fluoresceína es una tintura que utilizamos nosotros para ver lesiones de córnea, áreas de pérdida epitelial. Pues en trauma, como en ojo rojo o en ojo seco, es una gran aliada. Volvemos al mismo caso del paciente que lo mandaron para la casa y que cualquier cosita me avisa. Cuando se tiñe con fluoresceína, fíjense lo que se ve. Se ve una lesión desepitelizada alrededor de un punto negro que no era nada más y nada menos que la herida de esclera puntiforme. Aquí no se ve. Aquí sí se ve. Pero que media hora. ¿Perdón? Se activó un micrófono, doctor. ¿Hola? ¿Puedo seguir? Sí, señor. Ok. Entonces, aquí está la fluoresceína mostrando cómo están las lesiones. ¿Para qué sirve la fluoresceína en trauma? Porque a veces las heridas de córnea son muy sutiles y a veces inclusive nosotros en lámpara de hendidura patinamos decidiendo si es un trauma abierto o un trauma cerrado. La fluoresceína nos muestra eso. Fíjense cómo al aplicar fluoresceína el humor acuoso sale por la herida y la lava. Para esto no necesito lámpara de hendidura. Puede que, a ver, me voy a ubicar en la situación de alguien de atención prehospitalaria que lo llaman por un paciente con trauma en la calle.
Y ustedes me dirán, ¿esto no se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero necesitan llevarse elementos para valorar el trauma. ¿Qué necesitan? Anestésico tópico, un midriático o un ciclopléjico, tires de fluoresceína y lubricante. Entonces, si ustedes están viendo que en atención prehospitalaria cada vez hay más pacientes con trauma ocular, guárdense eso en el maletín, muchachos. Anestésico tópico, midriático o un ciclopléjico, tiras de fluoresceína y anestésico tópico y lubricante. Con eso y con el celular, ustedes pueden valorar esto sin problema. No necesitan la luz azul de cobalto. Con la luz del celular se puede hacer. Ahora, si tienen un oftalmoscopio, maravilloso. El oftalmoscopio tiene la luz azul de cobalto y si ustedes, perdón, lo ponen en más 15 o más 12, pueden ver la córnea perfectamente. Y con eso lo pueden valorar. No todas las hemorragias subconjuntivales son inofensivas. Cuando revisamos esto en oftalmología, hablamos de las hemorragias subconjuntivales, le decimos, las hemorragias subconjuntivales son lesiones inofensivas que ponen a voltear a la gente a la madrugada, se asustan mucho porque se asocian pues, de forma errónea con accidentes vasculares cerebrales o con infarto de miocardio. Nada de eso es cierto. Pero, les insisto mucho, hagan el examen completo porque, primero, si el paciente supiera que eso es inofensivo, no iba a consulta. Segundo, porque podría pasar, poco probable pero real, que el paciente tenga algo en su examen oftalmológico diferente de la hemorragia subconjuntival. Y si ustedes no lo detectan, la culpa es de ustedes, porque el paciente fue a consulta. Y tercero, que es para mí la más importante, el paciente va muy angustiado con la hemorragia subconjuntival. Están en el deber de examinarlo todo, desde agudeza visual hasta fondo de ojo, dilatado, y decirle, mire, esto no es más que una hemorragia subconjuntival, sino educarlo. Porque para eso va el paciente a la consulta, que ustedes le digan si eso es grave o no es grave. En el ámbito de trauma hay que tener mucho cuidado. Las hemorragias subconjuntivales pueden ser así o pueden ser así como la ven acá, que es una lesión grande, oscura, levantada. Eso se llama una quemosis hemorrágica. Las quemosis hemorrágicas son un signo indirecto de estallido ocular. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que el ojo tiene varias capas, ¿verdad? La parte más débil del ojo es la esclera, donde se insertan los rectos, los músculos rectos extraoculares. Cuando hay traumas contusos, un bolillazo, una patada, un puño, etcétera, el ojo se vence por esa zona. Pero sucede que debajo de esa esclera está el músculo extraocular, está la epiesclera, está la esclera, está la tenon, está la conjuntiva. Es decir, hay 4 capas donde la sangre se acumula y genera este tipo de lesión tan característica que se llama quemosis hemorrágica. Entonces, ojo, cuando tengan pacientes con traumas oculares, con estas quemosis orbitales palpebrales y equimosis, perdón, palpebrales y quemosis hemorrágica, esos pacientes casi invariablemente tienen un ojo estallado y el ojo estallado se maneja como un trauma abierto, es decir, es quirúrgico. En otras palabras, este paciente se remite. Insisto mucho en esto, dilaten y busquen reflejo rojo. El reflejo rojo no es más que la transmisión de la luz a través de los medios transparentes, la córnea, el acuoso, el cristalino, el vítreo, pega sobre la retina pegada, rebota y se devuelve. Ese rojo que vemos allí no es de la retina, es de la coroides, de la circulación coroidea por la retina pegada. Entonces, cuando yo tengo una disminución o una pérdida marcada de reflejo rojo, tengo que pensar dónde está el problema, en qué medio transparente, en la córnea, en el acuoso, en el cristalino o en el vítreo. Y la forma de hacerlo es muy fácil. Si yo en el examen oftalmológico de este paciente, y me voy a volver aquí un momento, perdón, acá. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor.
Que alguien me está silenciando por ahí afuera. Ok. Cuando ustedes vean esto, están viendo la pupila y están viendo el cristalino. Entonces ya es evidente que la córnea y el humor acuoso están transparentes. Esos dos medios transparentes están normales y los descarto como causa de pérdida visual. Me quedan dos posibilidades, el cristalino o el humor vítreo. El cristalino es un medio sólido, el vítreo es un gel. ¿Qué hacen ustedes? Con el oftalmoscopio le dicen al paciente, sin mover la cabeza, mire para arriba y mire al frente. Cuando el paciente mira para arriba y mira al frente, la opacidad se va a mover con el aumento del ojo. Si es un medio sólido, apenas el paciente vuelve a la posición de mirada, la opacidad se queda quieta. Si es un medio gelatinoso, apenas el paciente para de mover el ojo, la opacidad se sigue moviendo. De esa forma, uno ubica que la opacidad o es de cristalino o es de vítreo. Y ese pequeño truco es supremamente importante porque me permite ubicar dónde está el problema de la opacidad de medios. Entonces ustedes van a decir, listo, todo esto está muy chévere, pero esto pues en 25 minutos como que no cuadra. Voy a salir mañana a la calle y no me acuerdo ni 5 de cómo se hace esto. Entonces, vamos a ofrecerles dos tipos de ayudas, ayudas asincrónicas y ayudas sincrónicas. No voy a preguntar para que me contesten, sino que cada uno se contesta en su casa o donde se encuentre. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el OTS? Si lo saben, ¿cuántos lo manejan? Y si lo manejan, ¿cuántos lo aplican? El OTS es el score de trauma ocular y lo inventó justamente Ferenc Kuhn, con un grupo de oftalmólogos y de epidemiólogos. Y ellos lo que encontraron es que hay unas variables del examen oftalmológico a las cuales se les da un puntaje y permite predecir el pronóstico visual de un paciente con trauma ocular. Y las variables son estas: agudeza visual, estallido, endoftalmitis, si el trauma es perforante, si la retina está desprendida, si tiene efecto pupilar referente. Como ven, nuevamente se necesita conocer y dominar el examen oftalmológico. ¿Y qué es lo que se hace? Hay un puntaje positivo para la visión y un puntaje negativo para estos hallazgos. Se hace una resta del puntaje de visión y se llega a una clasificación de 1 a 5, donde el OTS 1 es el de menor puntaje de 0,44 y el OTS 5 de mayor puntaje de 92 a 100. Y nos da porcentajes de pronóstico. De tal forma que el OTS 1 tiene una posibilidad de un 74% de quedar ciego y un 1% de quedar con una agudeza visual mejor de 20-40 y viceversa con el OTS 5. ¿Qué es lo que pasa con el OTS y con trauma ocular? Ustedes ya lo están viviendo, es una entidad muy frecuente en servicios de urgencias y el oftalmólogo no es el primero. Nosotros no estamos allá haciendo atención prehospitalaria ni estamos en los centros periféricos, estamos en los centros especializados, esperando que nos manden los pacientes. Y no todos los médicos de urgencias están familiarizados con el OTS. Y los que lo conocen, porque hicimos alguna encuesta en un congreso, no lo manejan. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos crear una aplicación. Una aplicación basada en filosofía tipo Uber. Esa aplicación se llama el OTS App. El OTS App es una aplicación para el OTS, como su nombre lo está mostrando. Es gratis, está en ambiente iOS y en ambiente Android. ¿Y qué es lo que hace esta aplicación? Básicamente la aplicación lo que permite es que le guía con videos cómo se hacen las partes del examen oftalmológico para calcular el OTS. Ustedes lo hacen, llenan un formulario con los datos del paciente, edad del paciente, ojo traumatizado, mecanismo del trauma, etcétera. Todos los datos, agudeza visual, y el programa automáticamente les calcula el OTS. Entonces le va a decir a usted, este paciente tiene un OTS 1, 2, 3, 4, 5, pero más allá de eso, por GPS le calcula la ubicación del médico que está inscrito al OPS, que lo puede atender al paciente y le avisa por correo que va a llegar un paciente con trauma ocular. De esta forma buscamos ayudar a los médicos en atención primaria que les llega a pacientes con trauma ocular. La aplicación se entregó a la Universidad del Valle el año pasado y estábamos en aras de validarla con algunos centros de salud cuando llegó algo que se llama la COVID-19 y estamos parados. Pero fíjense que en este momento, en esta contingencia,
es una herramienta muy valiosa que les puede dar la mano de forma asincrónica. No encuentro a nadie que me dé la mano para orientarme con esto. Métanse la aplicación al OTS y ahí pueden manejar el paciente y remitirlo al sitio más cercano donde se encuentre. No necesariamente el HV. Pero hay ayudas sincrónicas. Estamos en una época donde la multimedialidad nos permite estar conectados todo el tiempo. Vemos al instante la balacera aquí en la esquina. Bueno, cualquier cosa que pase buena o mala, la suben al instante a las redes. Y esto pasó hoy. Hoy estaba en el hospital operando 2 urgencias y recibí este mensaje. Estoy del hospital de San Roque Pradera, soy la doctora Esperanza Jiménez, tengo un paciente de 66 años con trauma ocular izquierdo. ¿Qué le dije? Llámeme por videoconferencia. Y esta es la videoconferencia que hicimos. Está sin audio, pues obviamente no vamos a empezar a mostrar todo lo que la doctora me dice, pero básicamente, este no es el video, este es un video de aplicaciones de, bueno, aprovecho. Hugo Campos Retina en IGTV tiene todos los videos educativos para que no muestran los pacientes. Pero a este caso le hicimos una videoconsulta. La doctora me explicó qué le pasó al paciente. El paciente me habló, me contó todo y le dijimos, listo, es un trauma abierto, nos vemos en el hospital departamental mañana por la mañana para que llegue de Pradera. Esta es una forma muy práctica de nosotros poderles dar la mano. Y por eso en los carteles se dieron los teléfonos, el teléfono mío y el teléfono del jefe de residentes del servicio de oftalmología. Mucha gente me llamó diciendo, ¿usted de verdad va a recibir? Pues claro, pues para eso estamos. No nos cuesta más de 2 minutos recibir una llamada, orientarle y decirle qué vamos a hacer. En otras circunstancias, el paciente, y no es este caso puntual, pero hemos tenido casos de pacientes que hospitalizan por 1 semana por un trauma abierto mientras deciden qué hacer. La conducta es remitir inmediatamente si se tiene sospecha o certeza que es un trauma abierto. Y antes de terminar, rápidamente quiero hablar de quemaduras, que es algo que está pasando muy frecuentemente acá. Acuérdense que las quemaduras pueden ser por ácidos, por álcalis, son mucho más delicadas, mucho más agresivas las de álcalis, pero puede haber por sólidos calientes o por líquidos calientes. ¿Qué hacemos con las quemaduras? Lavado profuso, mínimo 4 litros de líquido. Yo les dije, lleven anestesia. Se anestesia cada 20 minutos, se lava, se vierte el párpado superior, se limpia con aplicadores empapado en anestésico. Aplicadores es la otra cosa que deben tener. Tiñe con fluoresceína, ven el grado de lesión. Parche o no parche, casi ya nunca parchamos porque bajamos la oxigenación de la córnea, sino que manejamos con lubricante y se remite. A ver, si estamos en un ambiente de atención prehospitalaria, hacen el manejo inicial ahí en la calle donde están. Lavan, limpian, tiñen, estiman el grado de lesión y ya saben cómo lo van a manejar, pero ya llega con un manejo inicial que es muy importante. Acuérdense que los traslados hasta el hospital, de urgencias del hospital, al triaje del hospital y de ahí a oftalmología puede pasar a veces hasta un día. Entonces, del manejo que ustedes ofrezcan inicialmente está el pronóstico de ese paciente. Si estoy en un sitio lejos de Cali o un sitio de atención primaria, hago lo mismo y cito al paciente a las 24 horas, vuelvo y lo tiño y veo cómo va manejando la mejoría del epitelio, la córnea. Una advertencia, la única lesión que no se maneja con agua, sino con leche, es la que estamos viviendo muy frecuentemente, gas lacrimógeno. La quemadura por gas lacrimógeno se neutraliza con leche y es leche echada al ojo. Si inhaló gas lacrimógeno, que tome leche. No lo olviden, por favor. Muy bien, mensajes de salida. Trauma ocular es muy frecuente, ustedes son los que lo manejan. Estamos viviendo desafortunadamente este tipo de cosas de los dos bandos. Aquí no tengo ninguna posición política ni ninguna afiliación, simplemente estoy desde el papel del médico que atiende cualquier paciente de trauma ocular, cualquiera que sea su posición y su calidad de vida y su condición social y lo que haya hecho en el paro. Aquí están los residentes prestos a atenderlos y saben que están disponibles los números para que en cualquier duda que tengan, pues estamos orientando. Voy a dejar de compartir y gracias por el tiempo.
Muchas gracias, doctor, por la información que nos acaba de brindar. Quiero abrir un espacio para las personas que quieran realizar preguntas al doctor. Pueden escribirlas por el chat o pueden hacerlas directamente solicitando la palabra. Daniela Ramírez. Hola, doctor. Daniela, Buenas ¿cómo le va? noches. Bien, gracias. Muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta muy específica porque ya pues tuve un paciente junto con Camilo que nos tocó atender básicamente en la calle y era un paciente con aparentemente un estallido ocular, pero tenía una hemorragia demasiado profusa que pues de verdad que no se detenía. Entonces, pues allí en ese momento nos generó la duda de cómo manejarlo inicialmente, porque pues sí, podemos poner el vaso o si tuviéramos un protector, pero si él tiene esa hemorragia tan profusa, pues no sabíamos si lo mejor era enfocarse en la hemorragia o enfocarse en protección Esa es en una el pronóstico ocular. muy buena pregunta. Entonces, sí Sí, me es una gustaría. pregunta muy valiosa. Vamos a contestarla con varias cosas. Lo primero es, el ojo sangra, pero no sangra profusamente. Entonces, si tenemos un sangrado profuso del ojo, posiblemente no sea del ojo, sino de la órbita. Acuérdense que aquí hay muchos vasos en la órbita y vasos de calibre respetable que pueden lesionarse con un trauma, sobre todo estos que son traumas cortocontundentes o con estallidos que pueden entrar a esquirlas. Esto del triaje es muy valioso porque obviamente prima la vida sobre el órgano, ¿verdad? Y ese equilibrio no es tan fácil de guardar. Muchas veces vemos pacientes que llegan a urgencias, les manejan todo lo de soporte vital y el ojo picho lo dejan como a las 2 semanas, no llaman y ya no hay nada que hacer, como pasa lo contrario. Hace poco recibimos un paciente muy parecido al que me estás contando, sangrando y sangrando con una herida ocular y no le habían hecho ni siquiera valoración hemodinámica abajo. Entonces lo devolvimos volando porque ese paciente se nos iba a desangrar pues en el servicio cuando lo que prima es la vida. Entonces, la respuesta puntual, si tenemos una lesión limitada solamente el ojo y ustedes ven que el párpado está respetado y está sangrando mucho, posiblemente tenga un estallido severo y tenga lesión de vasos importantes atrás, orbitarios, y el sangrado venga de allí. Si tiene lesión periocular, palpebral, deformidad facial, es muy altamente probable que ese paciente tenga un compromiso facial importante, en cuyo caso se debe descartar primero la integridad de la órbita, especialmente del techo de la órbita, y la conducta es remitirlo inmediatamente para valoración por maxilofacial, anotando que le avisan al servicio de oftalmología. Una de las cosas, me estoy ubicando en el papel de HV puntualmente y ahora hablar de otros sitios. El propósito del fellow que estamos haciendo de trauma orbitario es capacitar a oftalmólogos en el manejo integral de trauma orbitario. Es decir, Daniel, que es nuestro fellow, esperemos salga capacitado para manejar fracturas simples de la órbita y estabilizar el paciente, además de manejar el globo. Porque hemos visto que como los servicios son fragmentados, entonces opera cirugía maxilofacial o otorrino, el paciente se queda por ahí tirado con el ojo. O pasa lo contrario, operamos el ojo y esperamos mucho tiempo a que se tenga que resolver la parte facial. Entonces, lo que buscamos con esto es tener un manejo unificado para que se haga todo de una sola vez. Si llega el HV, por ejemplo, y hay disponibilidad de salas, porque sabemos todos que no es tan fácil y sería un sueño fantástico tener un equipo 24/7 para oftalmología, que alguna vez lo hubo, y ahí fue, digamos, cuando logramos el esplendor en manejo de trauma ocular a nivel internacional, porque llegaban todos los días, operábamos trauma, todos los días, y el más tronco aprende a bailar salsa y hace todos los días lo mismo. Entonces, ahora, por las condiciones que conocemos en salud, no tenemos sino más que una sala y son difíciles, pero hay que reconocer que el hospital siempre nos da la mano sacando personal de donde no tiene para ayudarnos a mejorar, pero podría ser un poquito más expedita la cosa. Si vamos para otro sitio de atención, que no sea el hospital donde no hay un manejo multidisciplinario, tienen que decir
Lo más importante para nosotros en este paciente, nuestro concepto, es el sangrado profuso. Descarten, por favor, compromiso de órbita, pero acuérdense que es un trauma ocular. Una vez que lo maneje maxilofacial, avisen la oftalmología. No sé si te contesté la pregunta, Daniel. Sí, doc, pero por ejemplo para nosotros en ese caso prehospitalario, entonces nos enfocaríamos, o sea, estaría bien enfocarse en hacer compresión, porque es No, que en la parte, o sea, yo sé que para la parte ocular la compresión es totalmente como contraindicada totalmente, sí. contraindicada, pero si tenemos esa hemorragia profusa Si hay una y no hemorragia tenemos, a chorro, eso no es del sí, ojo. Eso no es del ojo y ahí sí vuelve lo mismo, prima la vida. Ahí, ujú, y se pone claramente eso. Se decidió hacer parche compresivo por el sangrado profuso, sabiendo que no es permitido para el ojo, pero aquí prima para el sangrado. listo, ¿Sí? muchas gracias. ¿Okay? Bueno, ya vi que por aquí pusieron el nombre de la aplicación, si es OTS App, y les agradecería que la probaran, me contaran, me retroalimentaran cómo funciona, si tienen respuesta de los médicos, si funciona adecuadamente. Esto es, haber incursionado en el mundo de las aplicaciones me ha enseñado muchas cosas y es que esto saca canas terriblemente porque hay que estar encima de ella porque cualquier cosa que uno descuide se para. Entre otras, por eso llegué a la adopción Univalle, para que la manejen desde Univalle. Doc, buenas noches, Daniel Pérez. Hola Daniel, ¿qué ha habido, hermano? Bueno, Daniel Bien, es Doc. un pelo de trauma. Doc, de pronto un tip ahí que puede servir para sus sangrados profusos es colocar un apósito abdominal, pues porque este va a hacer presión sobre la órbita y no sobre el ojo. Entonces puede ser una de las opciones. Pueden colocarse un apósito abdominal. Un apósito abdominal para Sí, bajar. que esos son de 20 por 20. Entonces lo pueden colocar ahí, pues sin hacer presión, sino más bien como colocado para que ayude un poco a contener el sangrado profuso. Súper, gracias Daniel. ¿Qué tipo de gel usa? La pregunta de Eddie es, ¿lágrimas, Eddie? No sé, me imagino que es, Buenas noches, ¿cómo están? ¿qué cosa, perdón, Eddie? Un placer, hablo desde Manizales, Caldas. Entonces, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, con usted hacía referencia al uso del lubricante dentro de la estrategia de ese manejo inicial que se le da a los pacientes. Si nos puede dar una recomendación específica para nosotros llevarlo en el kit a mano. Ok, pero bueno, me haces quedar en cuenta de algo importante y es que uno debe tener lubricantes en gotas y lubricantes en gel. Esa es una apreciación muy válida y te agradezco que lo hayas puesto. Pues nombres comerciales hay muchos. Todos son buenos. Digamos que aquí lo que se busca es tener el lubricante como una herramienta, por ejemplo, para mojar la tira de fluoresceína y ponerlo, o para poner un poquito de lubricante en el ojo y digamos, como calmar la superficie para examinarlo. O en casos de quemaduras, el lubricante cada hora. Quemaduras extensas, el lubricante en gel es una buena opción. Hay muchas marcas, hay una que se llama Frigen Gel, hay una que se llama Acrylarm, te lo voy a anotar ahorita por el chat. Pero, ¿cuál es la idea? Apréndanse 2 o 3 de los que tienen en el mercado local y con esas se defienden. Voy a comentar algo pues que de pronto los laboratorios me van a levantar del piso, pero hay una marca que es, ¿cómo sería el nombre? No es un medicamento de fórmula, pero es muy bueno. Es hecho por un laboratorio que vende medicamentos de fórmula que se llama Splash. Es una gota muy buena, la consiguen en los supermercados, en las farmacias. Splash, así como suena, como en la onomatopeya, pues, es una gota muy buena y es barata. Pero cualquier lubricante realmente conocido para oftalmología es útil. Entonces, acuérdense, el lubricante, el midriático o el cicloplégico, puede ser ciclopentolato, procure no tener atropina, básicamente porque acuérdense que la atropina dura hasta 6 semanas después de la aplicación. Entonces, no, pongan ciclopentolato que a las 6 horas está otra vez cerrando y abriendo, pero nos permite dilatar y valorar. Tiras de fluoresceína que ahorita están escasas, pero se van a conseguir sin problema, o quienes tengan hospitales de nivel 2 o 1, no sé, mentiras, si hay fluoresceína para hacer angiografías, piden un poquito y las fabrican, las tiras, simplemente empapan tiras de papel en la fluoresceína y esas tiritas son
muy valiosas para valorar a los pacientes. Diría yo que es la herramienta más versátil que ustedes pueden tener allí dentro del armamentario. Y por supuesto anestésico tópico. ¿Qué pasa si no hay alcaíne? Pues anestésico del normalito arde, pero anestesia finalmente. Entonces sirve para no quedarse como varado. Ah, bueno, ya contesté a la anestesia. Ahí está. Una cosa importante que no la mencioné, perdóname, Eddie, y que tiene que ver con la pregunta inicial de la doctora Daniela, creo, y es, en trauma hay 3 cosas que uno no debe hacer. Lavar profusamente, y creo que por ahí va la pregunta de ella, parchar fuertemente y gotear, pero gotear tiene una excepción, y es la gota del midriático para dilatar. Sí, Eddie, contame, por favor. Doctor, te estaba agradeciendo la respuesta. Ah, no, con mucho gusto, hombre. Mensaje directo, no sé si haya más preguntas. Acuérdense que en ese Instagram que es Hugo Campo Retina, ahí están muchos videos explicativos de patologías oculares. En Prezi Hugo Campo, no solamente la de examen oftalmológico, sino que hay muchas otras charlas libres de valoración de oftalmología, y la aplicación sí es OTSA. En caso de exposición del ojo, ¿qué se procede a hacer? Exposiciones que se salga de la órbita, Lady. Ok, ahí simplemente no van a meter el ojo, por favor, pero tampoco van a desahuciarlo. Pongan una compresita húmeda, una gasa húmeda, y lo remiten. Una gasa sin apretar, ponen el conito y lo remiten. Pronóstico no es tan bueno porque usualmente hay una tracción del nervio óptico y algo que se llama neuropatía óptica traumática anterior que ocurre allí, pero bueno, uno hace lo que puede. Y de ahí me acuerdo de algo importante, y es que nosotros por escuela nunca procuramos sacar ojos. El único ojo perdido es que el paciente trae en la mano. Este ni siquiera está en la mano, está en la órbita todavía. Entonces, mientras puede pelear, se pelea. Una gasita húmeda para que no se reseque al ambiente, un protector ocular, la parte de abajo un vaso, y se remite. La lista de los medicamentos ya se las pongo por acá por escrito, claro que sí. Y mientras tanto, si quieren por audio, si hay alguna pregunta o alguna otra apreciación, aquí la estoy pendiente. Creo que no se me queda nada. Lubricante, anestésico tópico, ciclopléjico, influencia en tiras aplicadores. Eso es. En ese caso será un anestésico. Pues es decir, yo más que anestésico allí pondría analgésico, porque el dolor que genera eso es bastante alto, y el anestésico pues tiene una duración muy corta, es una duración de 5 o 10 minutos. No se gasta el anestésico en eso, póngale analgésico. Si la exposición es con sangrado, básicamente como la misma respuesta que hicimos ahora, definan si el sangrado es de ojo o de órbita. Si es de ojo, debe ser un sangrado levemente profuso. Acuérdense que la sangre escandaliza mucho, como la foto que vimos al principio, pero que no esté sangrando todo el tiempo. Si sangra todo el tiempo, posiblemente es orbitario. Entonces, una compresa suave allí para prevenir que se desangre. Si no tienen lubricante, pues a ver, lo que pasa es que mientras se remite, no hay que lubricar el ojo. El lubricante es más como una herramienta diagnóstica en el momento de la valoración. Pero una vez que yo le pongo el protector y lo remito, no hay que hacerle nada, ya que llegue al servicio. Entonces, por ejemplo, para mojar la fluoresceína, agua. O sea, si es un caso de extrema urgencia, que yo estoy en la calle, necesito eso, agua. Mojar la tirita de fluoresceína con agua y hacer la tinción. Porque finalmente el lubricante es agua con otros productos que semejan una lágrima, ¿verdad? Entonces, si toca, agua, no hay problema. El Instagram, sí. Hugo Ocampo Retina. Y el otro es, Daniel, ¿es Oftalmo Univalle? No me acuerdo. Yo lo busco, le digo. Creo que es Oftalmo Univalle.
Lady García no aparece en los comentarios. Ah, espérate, qué pena, es que enviar chat a todos. Control copy, control V. Ahí sí, ¿verdad? Que lo tenía en privado, no sabía. Control copy, control V. Listo. No sé si hay más preguntas. ¿Un comentario, alguna duda? Esa pregunta de la charla sí la contestan los organizadores, no sé. Lo del movimiento ocular es básicamente para ver dónde hay una opacidad de medios. Y la vaina es, con el paciente dilatado y el oftalmoscopio, se mira el reflejo rojo. Lo primero es ese reflejo rojo comparativo. Miro los dos, verifico que ambos tengan la misma calidad de reflejo rojo. Si el ojo afectado tiene menos reflejo rojo, debe ser porque hay un medio opaco, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago es verificar si puedo ver la pupila. Si puedo ver la pupila es porque la córnea y la coxo están transparentes, entonces yo ya descarto esos dos medios. Me queda cristalino y me queda vítreo. El cristalino es un cuerpo sólido y el vítreo es un gel. Entonces, cuando yo le pido al paciente que sin mover la cabeza mire para arriba y luego al frente, él va a desplazar la opacidad hacia arriba y al frente. Si es el cristalino, que es un cuerpo sólido, al parar el movimiento, la opacidad se queda quieta. Si es gel, al parar el movimiento por el post-movimiento del gel, la opacidad se sigue moviendo y hace como este movimiento como en olas. Entonces ustedes saben ubicar dónde está la opacidad de medios. Y si yo tengo el gel vítreo opaco, puede ser o sangre o infección, ¿verdad? Pero ya uno lo asocia con la historia que el paciente le dio pues en el momento de la valoración. Que si es trauma, muy probablemente sea sangre. Ok, no sé si quedó claro, Marjorie. Sí, perfecto. Doc, recordar que si se llega a dilatar un paciente, dejarlo bien en la historia y no que cuando llega a oftalmo quede uno perdido. Sí, muy buena observación, dale gracias. Porque salen derecho a neuro. Paciente con herniación uncal y el paciente con una vilgota de ciclopentolato. Sí, todo eso hay que anotarlo. Si tengo una urgencia oftalmológica donde remitir en Cali aparte del HV, pues mira, como todas las urgencias se supone que son atendidas prioritariamente, ¿dónde hacemos trauma ocular? En la HV, en la Clínica de Oftalmología de Cali, en Imbanaco, en Valle del Lili. Cualquiera de esos sitios donde esté más cerca, ahí lo pueden mandar. Lo importante es la valoración inicial y ante la duda de que sea un trauma penetrante, es preferible que lo remitan y descartar el trauma penetrante a dejarlo hospitalizado para darse cuenta tarde que es un trauma penetrante. Aquí la celeridad con que se haga la cirugía después del trauma marca muchísimo el pronóstico anatómico visual de los pacientes. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ustedes dirán. Yo tengo una pregunta. ¿Quién organizó este foro y quién fue el promotor de buscar orientación oftalmológica en trauma? Hola, doctor. Pues realmente ha sido una idea por parte del grupo de las brigadas que nos encontramos en este momento en el campo, que consideramos sumamente importante tratar todos los temas que hemos visto durante estos días, para así de pronto realizar un mejor manejo y aumentar el pronóstico de los pacientes. Ha sido por eso. Pues los felicito, muchachos, muy bien. De verdad que eso que ustedes han hecho, creo que nadie lo había hecho. Y este tipo de actividades es lo que finalmente hace la diferencia, ¿verdad? No solamente hacemos patria saliendo a marchar, sino siguiendo en las actividades de lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos ofrecer nosotros? Atención hospitalaria, una consulta de oftalmología, atender un parto,
no sé, llevarle comida a la gente que está sin comida. Cada uno pone de su parte. Eso que están haciendo es supremamente valioso y verdad que lo felicito. Camilo es estudiante de medicina o Sí, doctor, estudiante de 5º año. ya pasaste por oftalmo No, es la siguiente después de que termine neuro. y vos organizaste esto. Sí, doctor, con ayuda de una compañera, Grace, que me dio su contacto. Bueno, pues tienen 5. Uy, Los gracias. felicito. Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad que le dieron a 146 personas que están conectadas ahora. Y bueno, no, el mensaje es ese. El servicio de oftalmología está disponible 24/7, como están los carteles. Puede que los residentes no estén acostados a las 2 de la mañana esperando en la puerta a que lleguen, pero si alguien no contesta porque el teléfono se desconectó, tengan la plena certeza que apenas veamos el mensaje, contestaremos y orientaremos los casos. Y esto, no sé a quién le hice la propuesta, si nos pueden guardar todos los casos de trauma ocular, porque podemos hacer un artículo muy interesante de violencia y trauma ocular. Que lo podemos publicar nosotros tenemos un grupo que se llama PETIT, que es Pan American Eye Trauma Investigation Team. Es un grupo de pequeño, no tiene nada porque es todo panamericano y podría salir un artículo pues interesante. De estas desgracias salen cosas o debemos sacar cosas positivas y constructivas y creo que esa es una de ellas. Por ejemplo, eso que ustedes hicieron, yo te aseguro que en pocos sitios lo han hecho. Entonces, de verdad, felicitaciones. Agradecerle a usted, doctor, por la participación y por brindarnos su conocimiento. Para los que todavía tengan duda sobre dónde subiremos el video, pues trataré de subirlo a Drive lo más pronto posible para compartirlo por los grupos de WhatsApp por el cual se rotó todos los links. A usted también, doctor, compartírselo para que lo comparta a quienes se los compartió. Súper, muy bien. Bueno, muchachos, pues mucha suerte en lo que les toca todavía y espero que nos veamos pronto en el servicio. Y a los que se conectaron, pues muchas gracias por el tiempo y espero que haya sido